Buenas tardes, distinguidas señoras y señores, amigos del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenidos a este acto académico en el que don César Vidal nos va a presentar el trabajo con el que él pasa a formar parte del Consejo Consultivo del Instituto. Como ustedes conocen, esta organización es una entidad sin fines de lucro dedicada a la promoción y a la defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad en las Américas. Nuestra institución no es proselitista, no está ideologizada, es más bien un ente pluralista donde concurren personalidades de diferentes pensamientos y de diferentes funciones. Está organizada básicamente en torno a académicos, a políticos, a empresarios, a ciudadanos, a representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil que traen sus preocupaciones a discutir en el Instituto. Esto no evita, y obviamente más bien impulsa al Instituto, a emitir opiniones sobre determinados temas que preocupan a la sociedad, ya sea en cada uno de nuestros países en América, o ya sea en torno a problemáticas que son regionales. El Instituto tiene un consejo consultivo que es la autoridad superior de nuestra organización, que está conformada por gente que por su experiencia, por su capacidad, por su sabiduría puede marcar el rumbo de la institución. Tiene inmediatamente debajo un directorio que cumple más bien funciones ejecutivas y después un conjunto de miembros de los cuales muchos de ustedes forman parte. Hoy día se va a incorporar a ese consejo consultivo una personalidad que viene de España, cuyas características serán descritas por nuestro presidente, don César Vidal. Yo quiero dar la bienvenida a todos ustedes y al presidente del Instituto, don Carlos Alberto Montaner, a nuestro paz presidente y director, el doctor Guillermo Lustó. Ponderar la presencia del miembro de nuestro Consejo Consultivo y director del Instituto, el embajador Armando Valladares, dar la bienvenida a nuestra directora Beatriz Rengel, que está aquí presente, y también al director Álvaro Iriarte. Muchas gracias y con ustedes el presidente del Instituto, Carlos Alberto Montaner. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, para mí realmente es un verdadero honor presentar a César Vidal, a quien conozco desde hace unos cuantos años en España, donde él es una personalidad realmente muy notable desde el punto de vista intelectual. Primero por la calidad y la extensión de su obra. Pero yo quiero hacer una observación con relación a César. Hay tres rasgos que de alguna manera determinan la importancia de un intelectual. En primer lugar, la erudición. Y no hay duda de que César es un extraordinario erudito. Lo es como historiador, lo es como jurista, lo es como filósofo, lo es como teólogo. Es decir, tiene una visión muy amplia, como yo he conocido muy poca gente, capaz de ver la realidad desde tantas perspectivas distintas. Además de la erudición, la inteligencia. Se puede ser un erudito y tener mucha información y no tener la inteligencia que hace falta para relacionar la información de una manera diferente, ver las cosas desde una perspectiva realmente inteligente. Bueno, César es un hombre, no solo un erudito, es una persona extraordinariamente inteligente. Es decir, es alguien que puede abordar la realidad no solo desde diferentes perspectivas, sino que tiene la capacidad de tejer esa manera diferente de ver las cosas. Y por último, la cuestión ética, los valores. De poco sirve la erudición y la inteligencia si no están respaldadas por una estructura de valores capaz de efectivamente
hacer que todo eso, todo ese bagaje intelectual y esa inteligencia sean realmente útiles. Bueno, en el caso de César, no hay duda de que se trata de una persona que tiene esa visión moral de las cosas y es capaz de un juicio moral que yo creo que le otorga un valor muy significativo al conjunto de su obra, que hay que decir que yo creo que es la más extensa de un hombre que todavía es un hombre joven y debe tener 150, 160 títulos publicados. No sé cuántos, César, ¿no? Pero son 160, son muchos. Una de las cosas que no sabe es cuántos libros ha publicado, pero ha publicado muchos libros. Yo recuerdo que cuando tuve una biblioteca, ha ido regalando una biblioteca bastante grande, y en un momento dado quise saber, cuando empecé a distinguir que había una persona que hablaba por radio y que de vez en cuando lo veía por televisión y que estaba presente en los periódicos, que se llamaba César Vidal, y quise ver cuántos libros yo tenía de César Vidal, y yo tenía 20 y tantos libros distintos de César Vidal, de historia y de derecho y de religión, y yo pensé que los tenía todos. No, tenía nada más que un porcentaje mínimo de la obra enorme de este hombre, que es una obra que no es, las obras no se miden por el peso, sino se miden por la intensidad y por la calidad, y no hay duda de que en el caso de César Vidal la obra es realmente muy, muy notable. Así que para mí es un verdadero honor presentar a alguien que tiene todas esas características. Laborioso como poca gente, erudito como poca gente, inteligente como poca gente, y además con una visión moral de las cosas como muy poca gente. Así que un aplauso para César Vidal. Bueno, Carlos Alberto, muchísimas gracias por vuestra más que generosa presentación. Esto a mí me confirma en la idea de que uno tiene que ir poco por aquellos sitios donde no están los amigos, porque verdaderamente es muy grato escuchar esto, es a mi juicio excesivamente generoso, pero en cualquier caso lo agradezco por eso todavía más. Para mí es también un orgullo el hecho de poder formar parte a partir de ahora de ese Consejo Consultivo del Instituto Interamericano para la Democracia, aunque eso signifique tener que evacuar el trámite de dar una exposición o una conferencia en los próximos minutos. Tengo que decir que de todas formas he sentido una especie de placer malévolo a la hora de escoger el tema de la exposición, porque el tema es Estados Unidos como tierra de exiliados. Es un tópico decir que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Sobre eso ha escrito mucha gente. El propio presidente Kennedy, antes de ser presidente, escribió un libro demostrando que Estados Unidos era una tierra de inmigrantes. Por cierto, en el libro prácticamente no habla de los hispanos, que supongo que a finales de los años 50 no eran tan importantes, pero por supuesto dedica una generosa porción de sus páginas a los irlandeses, lo que es comprensible, y de hecho nadie puede negar que Estados Unidos es una tierra de inmigrantes, porque la verdad es que no se puede entender la historia de Estados Unidos sin una referencia a los inmigrantes, y me atrevería a decir que tampoco se puede entender la del mundo sin esa referencia a los inmigrantes que han ido construyendo Estados Unidos. Hay gente a la que esa definición no le agrada, hay gente que incluso la mira con reticencia, pero sinceramente no creo que la prosperidad de Estados Unidos, pasada, presente y futura, pueda seguir construyéndose sin la base de los inmigrantes. La afirmación es exacta, pero yo en los próximos minutos querría detenerme en el hecho de que Estados Unidos históricamente no solo es una tierra de inmigrantes, que vinieron aquí buscando una vida materialmente mejor para ellos y para sus familias, sino que también es de manera predominante una tierra de exiliados, en términos históricos. Exiliados que llegaron hasta estas tierras en busca de una libertad y de una tolerancia que no existía en sus lugares de origen, y que además era una libertad y una tolerancia que para ellos era absolutamente indispensable, porque sin ella no eran capaces de seguir afrontando su propia existencia.
No voy a intentar ser exhaustivos, eso es absolutamente imposible, pero sí que en los próximos minutos quisiera dar algunas pinceladas que demuestren cómo históricamente Estados Unidos es una gran tierra de exiliados. La verdad es que para llegar a esa conclusión no hay nada más que examinar de manera por lo menos somera la historia de los Estados Unidos. Si hacemos abstracción de los primeros europeos que pisaron el territorio de lo que ahora es Estados Unidos, que eran exploradores españoles, que pasaron por lugares como la Florida, Nuevo México, California, Arizona o Georgia, lo cierto es que los primeros personajes que realmente dejaron huella en Estados Unidos, que tuvieron una relevancia que se perpetuó con el paso de los siglos y que desde luego son personajes que de alguna manera sentaron las primeras bases de esta gran nación, fueron exiliados. Y esos exiliados los conocemos convencionalmente como los padres peregrinos. A los padres peregrinos se les suele unir al Día de Acción de Gracias, al pavo, al maíz, a la tarta de calabaza y a otros eventos indudablemente sabrosos, que sí tienen relación con los padres peregrinos. Algunos en un análisis intercultural hablarían de sus buenas relaciones con los indígenas. Desde luego, sin esas buenas relaciones, los padres peregrinos no hubieran sobrevivido el primer invierno en estas tierras. Pero quisiera decir que ninguna de esas circunstancias, por sabrosas que puedan resultar, explica ni cómo llegaron aquí, ni por qué llegaron aquí y sobre todo por qué tienen influencia aquí. Los padres peregrinos eran exiliados que habían partido de Inglaterra fundamentalmente en busca de la libertad religiosa. Eran puritanos, lo cual significaba que disfrutaban de una cierta tolerancia en la Inglaterra que tenía una iglesia oficial, pero no era menos cierto que esa iglesia oficial periódicamente les sometía a cortapisas que los puritanos encontraban intolerables. Tan intolerables que aquellos puritanos ingleses inicialmente pensaron en exiliarse y en exiliarse a Holanda. Y era lógico, Holanda era una república, se había liberado del dominio español, tenía una visión teológica calvinista y precisamente por eso era enormemente tolerante. Por ejemplo, los judíos españoles que habían sido expulsados a finales del siglo XV habían decidido afincarse en Holanda, entre ellos Baruch Espinosa y buena parte de los judíos procedentes de España y de Portugal. Y es verdad que algunos de esos puritanos ingleses se quedaron en Holanda, pero la mayoría decidieron que iban a tener un futuro más seguro, más libre y más próspero al otro lado del mar. Subieron a un navío que se llamaba el Mayflower, cruzaron el Atlántico y llegaron a lo que ahora es el territorio de los Estados Unidos. Su herencia iba a ser enormemente fructífera. Yo diría que fueron los primeros exiliados que llegaron a este país en busca de libertad y que dejaron una herencia enormemente positiva. No eran conquistadores en busca de gloria y oro, como los que habían llegado al centro y al sur del continente. Seguramente su visión tampoco era tan heroica como la de los conquistadores que habían llegado al centro y al sur del continente, pero sí tenían una cosmovisión basada en una serie de valores que serían transmitidos dentro de los Estados Unidos a lo largo de los siglos. Por ejemplo, daban una enorme importancia a la educación generalizada, que era indispensable para poder leer la Biblia. Es imposible leer la Biblia si uno no está alfabetizado. En el Mayflower el 80% de los exiliados hombres sabían leer y escribir. El 60%, algo más del 60% en el caso de las mujeres, de manera que los primeros que llegaron aquí podían ser menos heroicos que Pizarro, pero evidentemente eran bastante más alfabetizados que Pizarro, que siguió siendo un analfabeto toda su vida. Su visión del trabajo era una visión del trabajo también totalmente distinta. No lo contemplaban como un castigo de Dios, sino como un instrumento de realización. No venían a conquistar, sino a colonizar mediante el trabajo. Creían en la veracidad y el respeto a la libertad privada de una manera que a algunos les parecería angustiosa, exagerada, puritana. Y, por supuesto, aceptaban la idea de que la ley estaba por encima de las instituciones y que el hombre tendía por su propia naturaleza al mal, por lo cual el poder tenía que ser dividido y contrapesado, o de lo contrario, también a este lado del Atlántico podrían florecer las tiranías. Aquellos primeros exiliados que buscaban simplemente la libertad religiosa iban a ahormar el alma de Estados Unidos de una manera muy distinta a la de otras naciones del continente. Y tendría que decir
que su influencia en el desarrollo de los futuros Estados Unidos es tan grande que en buena medida eso que se llama la peculiaridad americana, y que yo creo que en términos generales es enormemente positiva, esencialmente vino inspirado por los primeros exiliados. Tengo que decir que no fueron los únicos exiliados. Los primeros exiliados que llegaron a Estados Unidos eran casi todos religiosos. Por ejemplo, los cuáqueros, que venían de Inglaterra e Irlanda y que decidieron asentarse en las Indias occidentales, también eran disidentes religiosos. Eran pacifistas, eran abolicionistas y pensaron que iban a encontrar un lugar, desde luego la gran ciudad en la cumbre, a este lado del Atlántico. Su jefe se llamaba William Penn, y de él procedería, como ustedes saben, lo que conocemos ahora como Pensilvania, cuya capital tendría el nombre bíblico de Filadelfia. Filadelfia es una palabra griega que significa amor fraternal, pero si me permiten ustedes la nota culta, casi pedante, Filadelfia es el nombre de la única iglesia del Apocalipsis que se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesús. Los cuáqueros tenían una tasa de alfabetización del 100%. Hombres y mujeres, a mediados del siglo XVII, y eso explica que destacaran en áreas como el comercio, fundarían una de las primeras aseguradoras mundiales, aunque Lloyd's haga mucho tiempo que ya no es cuáquera, en la banca, en la ciencia o en la educación. Y siendo los primeros abolicionistas, era el grupo al que pertenecía una familia que vendría después a territorio americano y de la cual surgiría años después el futuro presidente Lincoln. En 1658, también dentro de esta línea de exiliados religiosos, llegaron los primeros exiliados polacos a lo que luego sería Estados Unidos. Obviamente en 1658 no huían ni del nazismo ni del comunismo. En realidad huían de la Iglesia Católica, que había decidido acabar con los protestantes polacos. De manera que, igual que puritanos y cuáqueros, decidieron cruzar hasta este lado. Contaban con una muy buena educación y alguno de ellos incluso pertenecía a la aristocracia polaca. Por ejemplo, Antonio Sadowski se estableció en New Jersey, donde había toda una colonia de protestantes polacos. La libertad religiosa era una cuestión que no se había solventado positivamente en Europa. En Estados Unidos, antes de su nacimiento, los exiliados por razones religiosas habían contado con unas puertas abiertas y, por supuesto, realizarían grandes aportes a lo que luego sería Estados Unidos. Pero este territorio no solamente estaba proporcionando cobijo y refugio a exiliados religiosos, sino también a exiliados políticos. Sería muy largo hablar de ellos, pero muchos de ellos eran defensores convencidos de la libertad. Por ejemplo, en el siglo XVIII llegó hasta estas tierras Tom Paine, de estirpe cuáquera, aunque él no lo fuera, era un deísta, o por lo menos lo fue durante buena parte de su vida, pero era un convencido liberal. Venía buscando refugio frente al autoritarismo de la monarquía británica y en un momento determinado no solo escribió un tratado sobre los derechos del hombre verdaderamente extraordinario, sino que decidió arrojar su suerte con los independentistas americanos que se habían sublevado contra Jorge III. De hecho, Tom Paine fue un personaje tan absolutamente extraordinario que los padres fundadores de este país lo vieron marchar con pena cuando decidió que se embarcaba hacia Francia, porque en Francia había estallado también una revolución por la libertad y Paine quería colaborar en ella. Como él diría, su patria en última instancia no estaba ni en Inglaterra, ni siquiera en los recientes Estados Unidos, estaba en todo aquel lugar donde se luchara por la libertad. Desgraciadamente, Francia era un país mucho menos tolerante que Estados Unidos. Paine se vio encerrado en una mazmorra cuando Robespierre decidió pasar al terror. Paine no encontró la misma paz ni la misma tolerancia que había encontrado en Estados Unidos y decidió regresar a los Estados Unidos, donde falleció y fue sepultado. De manera bien significativa, para muchos Thomas Paine no era nada más que un americano y casi nadie recuerda su pasado europeo o su paso por la Revolución Francesa, y creo que en buena medida es justo que así sea, porque como él iba a pasar con muchos otros exiliados políticos del viejo continente. Por ejemplo, fue el caso de patriotas polacos que ahora llegaban no por razones religiosas, sino por razones políticas. Fue el caso, por ejemplo, de Kazimierz Pulaski o de Tadeusz Kościuszko. En el caso de Pulaski era un personaje verdaderamente notable. En el curso de la Guerra Civil Polaca quedó en el bando perdedor y encontró que la única posibilidad de vivir en libertad era marchar a ayudar a los rebeldes americanos. Era un excelente general de caballería,
Combatió como brigadier general del ejército continental y murió en una carga de caballería en la batalla de Savannah, defendiendo a la incipiente República Americana. Por cierto, es considerado el padre de la caballería americana, e igual que Kosciuszko, tiene una estatua levantada en Washington, D.F., precisamente porque es de los primeros americanos que además conquistaron la libertad para esta nación. Kosciuszko, como Pulaski, como Paine, eran los exiliados que llegaban a Estados Unidos buscando refugio de una más que peligrosa situación liberticida en sus naciones de origen. Se ha rumoreado que precisamente en los primeros años de la República Americana, el Napoleón derrotado en Waterloo, hace ahora 2 siglos, soñó con llegar a Estados Unidos. Desde luego le hubiera ido mucho mejor que en el islote de Santa Elena, pero el caso es que sus captores británicos no estaban dispuestos a que llegara a Estados Unidos. Una suerte muy distinta tuvo su hermano José, que había sido rey de España de 1808 a 1813 y que se afincó en la ciudad de Nueva York y después en la de Filadelfia. José tenía un buen pasar, entre otras cosas, gracias a las joyas traídas desde España, e incluso se permitió dirigir un grupo de exiliados franceses de ideas liberales. Se afincó en Point Breeze, en Bordentown, en Nueva Jersey, y allí llegó incluso a recibir ofrecimientos para convertirse en el nuevo emperador de México. Solicitud que rechazó, yo creo que muy prudentemente. José Bonaparte no permaneció, sin embargo, toda su vida en Estados Unidos, aunque realmente el país le gustaba mucho. En un momento determinado decidió regresar a Europa, no a Francia, y acabó falleciendo en 1844 en Florencia. Pero no solamente llegaban a Estados Unidos exiliados políticos del otro lado del continente, del otro lado del Atlántico, del viejo continente. Había gente que empezaba ya a llegar de los países situados al sur del Río Grande. Por ejemplo, todos ustedes han oído hablar del general mexicano Santana, siquiera porque sabemos cómo aplastó a los rebeldes tejanos que defendían la antigua misión del Álamo en Texas. Por cierto, misión en la que además de los tramperos de Tennessee había un número muy significativo de españoles e hispanos que no suelen aparecer injustamente en las películas, pero que habían decidido sumarse a la independencia de Texas. Es menos conocido que desde el año 1848 hasta 1874 el general Santana vivió exiliado en distintos países, incluido Estados Unidos. En 1869, el general Santana, que tenía 74 años pero seguía conspirando para regresar a México, se hallaba exiliado en Staten Island, en Nueva York. Y, por cierto, hizo una enorme aportación, sin pensarlo, a la cultura norteamericana y a la cultura mundial. Realizó la primera importación de chicle a Estados Unidos. Su idea es que el chicle se podría utilizar para forrar las llantas de los carros y hacer que circularan de mejor manera. No salió bien, no pudo conseguir financiar el golpe de Estado que pensaba dar en México, pero hubo un norteamericano que aprovechó el chicle de Santana para inventar la goma de mascar. Y no se puede decir que le fuera nada mal en ese sentido. A esas alturas, los exiliados políticos que iban llegando a Estados Unidos a lo largo del siglo XIX fueron del más diverso pelaje. Aparte del Santana, que soñaba con dar un golpe de Estado, estaba, por ejemplo, el mestizo canadiense Louis Riel, que en 1870 intentó lo que se llamó la resistencia del Río Rojo contra el gobierno británico, que fracasó y que tuvo que exiliarse en los Estados Unidos. No se quedó para siempre en el territorio de la Unión. En 1884 regresaba para dirigir la rebelión del noroeste. En fin, si alguien piensa que ciertamente la idea de regresar al país y cambiar el gobierno es una idea cubana, verán ustedes que hay muchos antecedentes. Y hablando de cubanos, supongo que no me perdonarían ustedes si no mencionara entre los exiliados políticos ilustres en Estados Unidos a José Martí y a otros independentistas cubanos, porque puestos a pensar en la causa de la independencia, Estados Unidos era el país de exilio casi obligado. Por cierto, país donde había bastantes exiliados cubanos que estaban pensando en la independencia y la planeaban con un gran apoyo de la masonería. Baste decir, por ejemplo, por citar lugares cercanos, que la logia Félix Varela número 64 de Cayo Hueso
estaba formada de manera casi íntegra por independentistas cubanos exiliados en Estados Unidos. Y la logia Fraternidad número 387 de Nueva York tenía como tesorero y secretario respectivamente a Benjamín Guerra y Gonzalo de Quesada y Aróstegui del Partido Revolucionario Cubano que había fundado José Martí. Cuando finalmente se decida el levantamiento independentista de 1895, Martí iba a designar a otro hermano masón, a Juan Gualberto Gómez, para iniciarlo. Iban a ser masones los firmantes del Manifiesto de Montecristi contra el dominio español en la isla, e incluso Martí pudo llegar a la isla gracias a un vapor que otro hermano masón, Heinrich Lowe, en este caso norteamericano, le prestó. Es sabido que con el abandono del exilio Martí encontró la muerte, aunque esa circunstancia luctuosa no significó ni lejanamente el final de su causa, que triunfó apenas unos años después, pero que debe mucho precisamente al exilio en estas tierras. Y por cierto, como decía antes, no fue Martí el único que abandonó el exilio en Estados Unidos para ponerse al frente de una revolución. Pocos años después de la muerte de Martí, un mexicano llamado Francisco Madero fue arrestado por el presidente de México, Porfirio Díaz, a causa de sus actividades políticas. Madero quería democratizar México y consideraba que la reelección indefinida del presidente mexicano era un obstáculo para esa democratización. Madero consiguió escapar y, por supuesto, se exilió en Estados Unidos. Y el Madero, exiliado de México, junto con otros exiliados mexicanos, redactó en territorio norteamericano el Plan de San Luis Potosí, con el que dio inicio la Revolución Mexicana de 1910. Como Martí, Madero era inmensamente popular y también como Martí encontró una trágica muerte al abandonar su exilio norteamericano, pero en los dos casos no se puede decir ni que su memoria ni que sus intenciones se vieran malogradas por esa muerte. Tengo también que decir que a lo largo del siglo XIX no solo fueron luchadores por la libertad o gente que buscaba libertad religiosa los que se exiliaron a Estados Unidos y encontraron refugio en tierras americanas. A pesar de que la República Americana es una república democrática, y lo era entonces, a pesar de que simpatizaba con los combatientes de la libertad, a pesar de que abogaba por la libertad de culto, también era muy abierta a la hora de recibir a otros exiliados políticos que no encajaban dentro de esa visión política liberal. Y esos exiliados lo mismo podían ser ultraconservadores o izquierdistas que creían en acabar con un sistema como el norteamericano. Permítanme que les brinde solo unos ejemplos de estos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos buscaron refugio carlistas españoles que se habían exiliado después de perder la guerra contra los primeros intentos de constitución liberal en España. Su ideología era absolutista, monárquica y católica. Poco o nada se parecía a la de la República Americana, y sin embargo fueron acogidos. Por ejemplo, el general Echegaray mandó un cuerpo de carlistas que se integró en la segunda división de Tennessee del ejército confederado durante la Guerra Civil. El general Echegaray, por ejemplo, derrotó a las tropas federales en West Buttes y cayó en acción de guerra. De hecho, esto fue algo tan sorprendente para los confederados que en el año 1862 una de las acciones más importantes en la batalla de Malvern Hill la llevó a cabo la brigada Zumalacárregui, una brigada que tenía el nombre del general más importante carlista de la Primera Guerra Carlista. El heroísmo de los carlistas en Malvern Hill fue punto menos que suicida, pero sobre todo tuvo un resultado que resulta llamativo y que está registrado en los archivos de la Confederación. A partir de ese momento se permitió que solo tuvieran mandos que hablaran en español. Y por cierto, esta es una demanda que aparece en las fuentes del Ejército de la Confederación una y otra vez. Al parecer los españoles estaban dispuestos a exiliarse, pero no a aprender la lengua de la tierra. Fueron precisamente exiliados carlistas españoles los que, encuadrados en el Regimiento 35 de Tennessee, combatieron en Harper's Ferry contra la segunda división del Ejército Federal y, curiosamente, el 35 Regimiento de la milicia carlista de Tennessee recibió el nombre de New Spain Regiment, el Regimiento de Nueva España. Por cierto, contribuyó a una de las derrotas que el general sureño Lee le asestó al general McClellan.
y de hecho su actuación no fue más heroica, eso sí tengo que decirlo, que por ejemplo la de los fusileros de Navarra del 41 de Tennessee. Como tantos exiliados en el pasado, aquellos carlistas españoles no dudaron en defender a la patria que les proporcionaba un refugio independientemente de lo que ellos pudieran creer políticamente. Pero si Estados Unidos podría abrir sus brazos a liberales e incluso absolutistas, también lo hizo con gente situada en el otro extremo del arco político, como los anarquistas o los socialistas. Permítanme que comience con los anarquistas, porque aunque es cierto que en Estados Unidos había habido algunos anarquistas nacionales previamente, el anarquismo americano realmente es un anarquismo que viene con los exiliados. Incluso yo me atrevería a decir que hay un antes y un después del año 1888, cuando un judío llamado Alexander Berman llegó a Nueva York procedente de Rusia. Berman no era anarquista antes de llegar a Estados Unidos, pero aquí conoció a un anarquista, otro exiliado, de origen centroeuropeo, llamado Johann Most, y además no solamente abrazó el anarquismo, sino que abrazó a otra exiliada judía que se llamaba Emma Goldman, y convertidos en amantes también se convirtieron en la pareja emblemática del anarquismo en Estados Unidos desde 1885. Berman y Emma Goldman, por ejemplo, planearon asesinar al empresario y financiero Henry Clay Frick. No lo mataron, afortunadamente. Frick sobrevivió al atentado, Berman fue condenado a 22 años de prisión y Emma Goldman fue pasando distintos periodos de cárcel en Estados Unidos, aunque hay que decir que las autoridades norteamericanas fueron muy pacientes con ellos durante décadas y a pesar de que no se puede decir que fueran ciudadanos respetuosos de la ley, no los deportó de territorio americano. De hecho, la deportación no se produjo hasta el año 1917, cuando se les condenó a 2 años por inducir a la gente a no cumplir el servicio militar en el momento en el que Estados Unidos entraba en la Primera Guerra Mundial, y sí es cierto que tras ser puestos en libertad los deportaron a Rusia. Emma Goldman no quedó entusiasmada con Rusia, no les voy a contar sus aventuras en Rusia porque serían muy deprimentes, y de hecho en Rusia llegó a la conclusión de que los bolcheviques habían acabado con la libertad, que había que marcharse de Rusia, y durante los años siguientes pasó por Inglaterra, el Canadá, Francia, España, donde hubo un experimento anarquista que a Emma Goldman le maravilló, y al final de su vida decidió regresar a Estados Unidos. Pero esta vez las autoridades eran menos tolerantes y tuvo que fallecer fuera de territorio americano, no muy lejos, en Toronto y en 1940. Más conocidos seguramente para muchos que Berman o Goldman son los 2 anarquistas italianos refugiados en Estados Unidos, exiliados en Estados Unidos, que respondían a los nombres de Sacco y Vanzetti. En 1920, Sacco y Vanzetti fueron acusados de haber perpetrado un atraco con homicidio que desencadenó una causa célebre no por Sacco y Vanzetti, sino porque la Unión Soviética ya había llegado a la conclusión de que merecía la pena desacreditar el único sistema alternativo al sistema soviético, que era Estados Unidos, y organizó una gran campaña internacional de apoyo a Sacco y Vanzetti, que a pesar de todo fueron ejecutados en 1927. Ahora sabemos que a pesar de Joan Baez, Sacco era culpable, y Vanzetti sabía que era culpable y prefirió perder la vida a denunciar a su compañero, porque eso hubiera significado un golpe moral a la propaganda del anarquismo. Pero este país es generoso incluso con ciertos exiliados. Todavía en 1977 el gobernador Michael Dukakis nombró una comisión para limpiar la memoria de Sacco y Vanzetti. La comisión no la pudo limpiar porque evidentemente la historia es la que es, pero sí es verdad que el comité ad hoc llegó a la conclusión de que el juicio no había sido todo lo imparcial que tenía que haber sido. Más relevantes que los anarquistas fueron los exiliados socialistas en Estados Unidos, que empezaron a llegar, fíjense ustedes, en 1848, después de la Revolución Europea que estalló ese año. Por cierto, uno de los primeros, que se llamaba Joseph Weidemeyer, era un alemán amigo de Karl Marx y en 1851 se estableció en Nueva York.
Estos exiliados sabían que en Estados Unidos iban a encontrar la libertad que no era posible ni siquiera en la liberal Inglaterra. Y ciertamente fue así. Empezaron a crear organizaciones de tipo socialista y publicaban una serie de periódicos que tenían que ver con el socialismo y que tenían nombres como Die Revolution, es decir, como los carlistas españoles inicialmente no estaban muy dispuestos a difundir sus ideas en inglés, o a crear organizaciones como la Proletarier Bund, es decir, la Liga de los Proletarios, por supuesto en alemán. Y la primera sección en Estados Unidos de la Primera Internacional, con sede en Nueva York, la creó precisamente un alemán que se llamaba Friedrich Albert Sorga, es decir, un exiliado en Estados Unidos. Durante las décadas de los 70 y de los 80 del siglo XIX, los exiliados socialistas se multiplicaron en Estados Unidos. En su mayoría eran seguidores de Ferdinand Lassalle y en 1874 crearon el Partido Socialdemócrata de Norteamérica y en 1876 el Partido Laborista Americano de base socialista. Pero de todos los socialistas que se exiliaron en ese final del siglo XIX, inicios del siglo XX a Estados Unidos, ninguno tan célebre como Lev Trotsky. El 31 de marzo de 1916, en plena Primera Guerra Mundial, las autoridades francesas deportaron a Trotsky a España. Y las autoridades españolas no tardaron en deshacerse de él, enviándolo a los Estados Unidos, que era el único país dispuesto a recibir al revolucionario Trotsky, que ya se había destacado en la Revolución de 1905. Trotsky llegó a Nueva York el 13 de enero de 1917 y, por supuesto, como exiliado no tuvo ningún tipo de problemas. Se quedó durante casi 3 meses en el Bronx, concretamente en el 1522 de la Vice Avenue, y escribía en ruso para Novy Mir, que era una revista socialista, El Nuevo Mundo, y en yiddish para una revista socialista judía que se llamaba Der Vorwärts, que es algo así como El Adelante. Solamente porque la Revolución Rusa estalló en marzo del 17, Trotsky decidió abandonar Estados Unidos. Lo hizo el 27 de ese mes. Por cierto, volvería a exiliarse después, años después, huyendo de Stalin a América, pero no regresaría a Estados Unidos. Saben ustedes que se afincó en México, donde lo asesinó un español agente de Stalin llamado Ramón Mercader. Trotsky, desde muchos puntos de vista, era un judío más de la decena de miles de exiliados judíos que habían encontrado acogida en Estados Unidos. No huía de los pogromos de Ucrania, que entonces formaba parte del Imperio ruso, pero era un exiliado. Quien sí huía de esos pogromos, y quizá fue la figura, la víctima de los pogromos y del antisemitismo de la Rusia de aquel entonces más conocida, fue Mendel Baylis. Mendel Baylis, que había sufrido en Kiev, en Ucrania, un proceso que aparece de manera novelada en la novela de Bernard Malamud de Fixer, El hombre de Kiev, en España, no solamente fue absuelto en el proceso en 1921, sino que en 1925 estaba en Estados Unidos, en Nueva York, y allí publicó un relato de sus sufrimientos. Seguramente ustedes conocen la historia. Mendel Baylis fue acusado de haber realizado un crimen ritual, que es una acusación que desde la Edad Media ha recaído sobre los judíos. Supuestamente se secuestra a un niño, se le extrae la sangre, esa sangre se mezcla con los panes, las machot de Pascua y se come de manera ritual. Este disparate, por supuesto, no encontró ningún perito ruso que quisiera apoyarlo y finalmente la acusación tuvo que recurrir a un sacerdote católico polaco que dijo que era verdad, a pesar de lo cual fue absuelto por el jurado. Baylis tuvo una relativa popularidad cuando llegó a territorio norteamericano, pero cuando murió en Saratoga Springs de manera inesperada en un hotel en 1934, casi nadie se acordaba de él, aunque hay que decir que a su funeral fueron millares de judíos que de pronto les vino a la memoria que Mendel Baylis había encontrado refugio en Estados Unidos. En la actualidad, su tumba se encuentra en Queens, en Nueva York, y cerca de su tumba están las de otros 2 exiliados judíos, también, por supuesto, en Estados Unidos. Uno, Leo Frank, y el otro, Sholem Aleichem, el Mark Twain judío, al que seguramente ustedes conocerán, siquiera porque sus relatos de Tevi fueron la base para el musical del violinista en el tejado.
Entre los refugiados judíos que había en Estados Unidos no solo hubo anarquistas, socialistas o víctimas del antisemitismo ucraniano, también hubo sionistas, a pesar de que en aquel entonces los sionistas no eran importantes, eran considerados un movimiento marginal e incluso controvertido y condenable en el seno de la comunidad judía. Fue el caso de un exiliado judío procedente de Polonia que se llamaba Ben-Zion Milejkowski, aunque cuando llegó a Estados Unidos su nombre ya era Ben-Zion Netanyahu, porque había pasado previamente por el mandato británico de Palestina y había adoptado un apellido hebreo, el de Netanyahu. En 1940, Ben-Zion Netanyahu se exilió a Estados Unidos y, de manera nada original para un judío exiliado en Estados Unidos, se afincó en Nueva York. La actividad de Netanyahu fue enormemente interesante. Fue el secretario de Jabotinsky, que también estaba exiliado en Estados Unidos y que era el dirigente del sector revisionista, a decir verdad fascista, del sionismo, que en esos momentos intentaba recoger fondos entre los judíos norteamericanos, pero aparte de ser el secretario de Jabotinsky, Netanyahu se dedicó a redactar su tesis doctoral en Filadelfia. Y por cierto, es una tesis doctoral muy interesante dedicada a otro judío español que tuvo que exiliarse y que se llamaba Isaac Abravanel y que murió a inicios del siglo XVI. Netanyahu era un defensor de las tesis del Gran Israel mientras estuvo en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando la ONU decidió dividir el mandato británico de Palestina y crear dos estados, se opuso y junto con otros judíos exiliados publicó una carta oponiéndose en el New York Times. No ocultaba que la única salida que veía para el Estado de Israel era que expulsara a toda la población árabe que había en su territorio, y cuando finalmente se estableció el Estado de Israel en el 49, Netanyahu, por supuesto, se afincó allí, pero regresó muy a menudo a Estados Unidos. Por ejemplo, hubo una época en la que, interesantísimo y competente historiador, enseñó en la Universidad de Cornell. Y por cierto, por si alguien no lo ha sospechado todavía, este Netanyahu, que fallecería más que centenario, fue padre de un héroe de guerra israelí caído en la operación de rescate contra terroristas en Entebbe y padre del actual ministro de Israel, lo que explica muchísimas cosas. Por cierto, no fueron pocos los que compusieron la nueva oleada de judíos exiliados, muy pocos de ellos sionistas, que huían del nazismo y que llegarían a tierras americanas. Lo mismo sucedería con rusos que buscaban refugio de la dictadura soviética. Seguramente el exiliado en Estados Unidos más importante de esos rusos fue Alexander Kerensky. Kerensky inicialmente se estableció en Francia. Cuando los nazis entraron en Francia en 1940, se exilió a Estados Unidos y no sé si para celebrarlo, contrajo su segundo matrimonio nada más llegar a territorio americano con su segunda esposa en Martins Creek, en Pensilvania. Salvo una pequeña pausa de unos meses, cuando se supo que su esposa iba a morir de una enfermedad terminal y como era australiana quería morir en Australia y Kerensky la acompañó, Kerensky pasó todos sus años de exilio en Estados Unidos, en Nueva York y también en la institución Hoover en Stanford, en California. Hubiera querido que sus restos hubieran reposado en territorio americano, pero cuando falleció en 1970 se produjo una curiosa circunstancia que lo impidió. La Iglesia Ortodoxa rusa se negó a enterrarlo en sagrado porque era masón. La Iglesia Ortodoxa serbia alegó que había abierto el camino a Lenin, lo cual era todavía peor que ser masón, y al final Kerensky solo pudo ser enterrado en el cementerio de Putney Vale, de carácter no denominacional, en Londres, lo cual no deja de ser curioso. Por supuesto, el ascenso de los fascismos provocó nuevas oleadas de exiliados a Estados Unidos. A veces eran judíos como Einstein. Einstein, por cierto, que estaba de visita solamente en Estados Unidos en 1933, en ese momento Hitler llegó al poder y decidió que lo mejor que podía hacer era quedarse en Estados Unidos. Obtuvo la nacionalidad norteamericana en 1940. En otros casos, los exiliados no eran judíos, como Thomas Mann, que llegó a Estados Unidos en 1942 y en 1944 había recibido la nacionalidad norteamericana. Y antes de ellos había llegado algún español incluso que negaba ser español. Fue el caso del lendakari vasco José Antonio de Aguirre, que se asentó en Nueva York y que una de las primeras cosas que hizo al llegar al territorio de Estados Unidos fue ofrecer al FBI
el servicio de los nacionalistas vascos para enfrentarse con el comunismo, al que paradójicamente había combatido su adversario en la guerra civil, el general Franco. Con todo, posiblemente el exiliado español más ilustre en Estados Unidos, yo diría que el más revelador en esa época, fue Juan Ramón Jiménez. Ustedes saben que Juan Ramón Jiménez recibiría el Premio Nobel de Literatura, fue un más que notable poeta y vivió bastante cerca de aquí, en Coral Gables, donde, por cierto, en 1948 publicó sus romances de Coral Gables. Curiosamente, yo sostengo la tesis que ustedes no tienen por qué compartir, pero yo estoy convencido de ella. Finalmente, Juan Ramón Jiménez decidió no quedarse en Miami y marcharse a Puerto Rico. Y yo estoy convencido de que fue porque todavía no habían llegado los cubanos. Es decir, efectivamente, Miami era una ciudad todavía demasiado angla para Juan Ramón Jiménez. Si hubiera sido la Miami hispana de hoy en día, hubiera acabado muriendo aquí y no en Puerto Rico. Pero entre aquella ciudad angla de aquel entonces y Puerto Rico, cuyo casco viejo recuerda enormemente a la ciudad de Cádiz, pues él, que a fin de cuentas era andaluz, prefirió morir en Puerto Rico. Pero tengo que decir algo que es interesante sobre Juan Ramón Jiménez. Es verdad que Juan Ramón Jiménez se negó rotundamente a regresar a una España gobernada por el general Franco. Es menos conocido que Juan Ramón Jiménez se exilió de España no al final de la Guerra Civil con la victoria de Franco, sino al inicio de la Guerra Civil, después de que los milicianos de izquierdas hubieran estado a punto de fusilarlo en el Madrid del Frente Popular. Y, curiosamente, la salvación de Juan Ramón Jiménez derivó de algo tan curioso como tener una buena dentadura. Cuando el miliciano que buscaba a un Juan Jiménez escuchó que él insistía en que no era el Juan Jiménez al que buscaban, el jefe de la partida le dijo: abra la boca. Juan Ramón Jiménez la abrió, tocó sus dientes y dijo: están sanos, no es el que buscamos. Y Juan Ramón Jiménez escribiría un poema felicitándose por esos dientes tan blancos que le habían salvado la vida. Por si acaso, nada convencido de las bondades del Frente Popular, inmediatamente pidió a un amigo en el gobierno que le destinara fuera de España, lo que seguramente le salvó la vida por segunda vez. De entre todos los exiliados de Europa que recalaron en Estados Unidos en aquellos terribles años 30 y 40, pocos serían tan agudos y tan astutos como un judío alemán llamado Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, un gran dramaturgo alemán, salió de Finlandia el 3 de mayo de 1941 para llegar a los Estados Unidos. En el curso de su exilio americano escribió algunos de sus mejores dramas, como Galileo, Madre, Coraje y sus hijos, El círculo de tiza caucasiano y Terror en el Tercer Reich, entre otros. Incluso hizo una incursión en Hollywood. Escribió el guión de Hammen All Die, Los verdugos siempre mueren, creo que es el título en español, y, de manera bien curiosa, la película estaba dirigida por otro exiliado que se llamaba Fritz Lang. La película recibió una nominación al Oscar por su banda sonora escrita por un tal Hans Eisler. Eisler, como Fritz Lang, como Bertolt Brecht, era también un exiliado político. Y cuando en un momento determinado comenzó la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, Brecht, junto a otras 41 personas, recibió una citación para comparecer ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Brecht inicialmente pensó en negarse a declarar, pero al final su astucia natural le llevó a comparecer el 30 de octubre de 1947. Brecht apareció fumando exactamente la marca de puros que prefería uno de los miembros del Comité de Actividades Antiamericanas, lo que inmediatamente provocó una corriente de simpatía entre el declarante y quien presidía el tribunal. A continuación, con un descaro impresionante, fingió que no sabía inglés y requirió los servicios de un intérprete que, cuando traducía del alemán de Brecht al inglés, hablaba en un inglés que el propio Brecht ya no entendía. Pero lo cierto es que Brecht resultó tan absolutamente convincente que, cuando acabó su declaración, el vicepresidente del comité, el republicano Karl Mundt, le dio las gracias por su cooperación. Por si acaso, al día siguiente Brecht abandonó su exilio en Estados Unidos y regresó a Europa, y de todos es sabido que terminó sus días como un miembro de la nomenclatura de Alemania Oriental, y desde luego no pasó un solo día en la cárcel como les pasó a los 10 de Hollywood. La Segunda Guerra Mundial fue sucedida por la Guerra Fría. Eso significó que Brecht no escribió más para Hollywood, y también que hubo algún cambio de exiliados. Por ejemplo,
Gracias a la operación Paperclip, no menos de 1.500 nazis recibieron asilo en los Estados Unidos. No pocos de ellos eran oficiales de las SS y alguno, además de oficial de las SS, era un notable científico como Werner von Braun. De manera que en última instancia se abría también las puertas de Estados Unidos a aquellos que estaban dispuestos a combatir al comunismo, aunque fuera ahora al servicio no del Tercer Reich, sino de la democracia. Por cierto, entre estos exiliados se encontrarían los patrocinadores de la idea, ya en los años 40, de que era conveniente valerse del integrismo islámico como aliado para combatir entonces a la Unión Soviética. Las consecuencias de haber aceptado ese punto de vista se extienden hasta la actualidad, pero creo que no merece la pena desviarse al respecto. Con todo, los nazis exiliados en Estados Unidos fueron una gota en el océano de exiliados que recibió Estados Unidos en la posguerra. El número de exiliados era tan grande, Europa había quedado destrozada y media Europa había caído en manos de Stalin, que en 1948 el Congreso de los Estados Unidos promulgó su primera norma política en defensa de los refugiados. Hasta ahora, Estados Unidos había podido existir durante mucho tiempo, casi 3 siglos recibiendo refugiados, sin un solo papel que de alguna forma diera respaldo jurídico a esa política de generosidad. En 1948 se convirtió en ley la Displaced Persons Act, la ley de personas desplazadas, y de esa manera entraron en Estados Unidos inicialmente 250.000 de europeos desplazados, a los que se sumaron otros 400.000 más. Fue una medida de generosidad sin ningún tipo de paralelo en ningún país del mundo. No todos eran demócratas o amantes de la libertad, pero Estados Unidos, como antes de su fundación, abría sus puertas a aquellos que ansiaban vivir con más tolerancia que la que regía en sus países de origen. Durante las siguientes décadas, Estados Unidos siguió, ahora sí, mediante leyes aprobadas por el Congreso, proporcionando asilo político a exiliados que escapaban de dictaduras como la húngara, la polaca, la yugoslava, la de Corea del Norte o la china. Y en los años 60, el origen de los exiliados de pronto experimentó una importante mutuación y se situó a las mismas puertas de los Estados Unidos, merced a la llegada al poder de Fidel Castro y a la implantación de una dictadura comunista en Cuba. Las oleadas migratorias cubanas fueron varias, no todas se dirigieron a Estados Unidos, algunas en algún momento pasaron por España o algún país de Hispanoamérica, como, por ejemplo, en 1959, cuando los primeros exiliados pensaban que Fidel Castro no tardaría mucho en caer. Sin embargo, lo cierto es que Estados Unidos iba a convertirse con una enorme rapidez en el lugar especial para lo que esperaban tan feliz y todavía no acontecido suceso. El exilio cubano, lo saben ustedes, se prolonga hasta la actualidad. Su historia detallada excede con mucho los términos de esta breve exposición, pero sí quisiera señalar que ese exilio cubano iba a convertirse en un fenómeno totalmente peculiar de la historia de los Estados Unidos. Por la cantidad de exiliados, absolutamente desproporcionada en relación con cualquier otra nación, por la calidad de los exiliados dentro de esa cantidad, por su extensión en el tiempo y por su repercusión legislativa. Sería tema solo de una tesis doctoral ver cómo el exilio cubano en Estados Unidos ha tenido una repercusión legislativa que no ha tenido ningún otro exilio a lo largo de la historia de Estados Unidos. Otra nueva oleada de exiliados tuvo lugar con la caída de Vietnam en abril de 1975. Inicialmente, Estados Unidos intentó enfrentarse con este desafío mediante la Indo-Chinese Refugee Task Force, pero 5 años después, en 1980, el Congreso se vio obligado a aprobar una nueva ley de refugiados que creaba un marco modelo para esos refugiados. Y aunque es verdad que la base de la nueva ley se basaba en el Protocolo de Naciones Unidas, lo cierto es que implicaba seguir con una tradición que había caracterizado a los Estados Unidos incluso antes de su propia Constitución. Desde el año 1975, Estados Unidos ha establecido en su territorio a no menos de 2,5 millones de refugiados por razones de carácter político. No hay un país del mundo que haya sido más generoso con los perseguidos por regímenes totalitarios que Estados Unidos.
En más del 75% esos refugiados han procedido de Indochina o de la antigua Unión Soviética. Y hay que decir, en honor a la verdad, que el número de exiliados, que ha variado mucho según los años, en realidad ha sido considerablemente mayor a las cifras oficiales, porque mucha gente es exiliada política en Estados Unidos y, sin embargo, su estatus legal no es el de asilado, sino que tiene otro tipo de estatus. Es verdad que en algún caso alguno de los exiliados fue personaje poco recomendable, como el dictador filipino Marcos, que murió en Hawái, o el laosiano Ban Pao, pero en términos generales la aplastante mayoría de esos exiliados han sido gentes que huían de las dictaduras más diversas y más terribles. A veces iraquíes que se refugiaban del gobierno de Saddam Hussein, a veces los iraníes que huían del régimen de los ayatolás y, por supuesto, a esto hay que sumar las víctimas del denominado socialismo del siglo XXI, que lo mismo podía ser la Nicaragua sandinista, la Venezuela chavista, la Bolivia moralista o el Ecuador correísta. Como en el pasado, Estados Unidos ha vuelto a abrir generosamente sus puertas a aquellos exiliados que por razones políticas buscaban amparo en su territorio. Nada indica que esa labor humanitaria vaya a detenerse en el futuro. Por el contrario, yo me temo que aparecen indicios crecientes de que continuará, como ha venido sucediendo desde el siglo XVII. Y así se convierten en realidad, no una vez, ni dos veces, ni 1000, sino millones de veces, aquellas palabras que en 1898 escribió una judía que había encontrado su futuro en tierra americana y que dicen así: no como el gigante de bronce de fama griega, con miembros conquistadores situados a horcajadas de tierra a tierra. Aquí en nuestras puertas del ocaso, bañadas por el mar, se erguirá una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es el relámpago aprisionado y cuyo nombre es madre de los exiliados. Desde su mano con forma de faro brilla una bienvenida de alcance mundial. Sus ojos suaves dominan las ciudades gemelas que enmarcan el puerto de puentes aéreos. Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa histórica, grita ella con labios silenciosos. Dadme a vuestras cansadas, a vuestras pobres, a vuestras hacinadas masas que ansían respirar libres, al desdichado desecho de vuestras playas rebosantes. Enviadme a estos, a los que carecen de hogar, a los golpeados por la tempestad. Yo levanto la lámpara al lado de la puerta dorada. Y como ustedes saben, este soneto está inscrito en la Estatua de la Libertad. Que Dios mediante, lo que aparece en él siga siendo por siempre y esta tierra continúe brindando su amparo generoso a todos aquellos que exiliados huyen del totalitarismo y buscan la libertad. Que en ella encuentren refugio los que desean creer, adorar, pensar y expresarse de acuerdo con su conciencia. Y que Estados Unidos solo deje de ser tierra de exiliados cuando no existan, afortunadamente, lugares de los que resulte obligado a exiliarse. Que así sea. Muchísimas gracias. Bueno, ahora lo que tiene que quedar claro es si mantenéis mi entrada en el directorio o... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos... Vale. Yo tengo nada más que una observación que estoy seguro que usted la sabe, pero debido al tiempo, los primeros que llegaron al área de New York, perdón, de New England, los peregrinos y los puritanos, bueno, primero los puritanos eran una minoría de los que vinieron en Mayflower, usted sabe eso. Pero el dato curioso que yo creo que vale la pena destacar es que a pesar de que ellos venían aquí buscando libertad religiosa, por alguna razón decidieron empezar la colonia compartiendo la tierra en común. Y casi se mueren de hambre. Tomó a los 3 años el gobernador Tom Bradford, que les dio una parcela con el desconocimiento de las autoridades de Inglaterra y contra la voluntad de las autoridades. Y les dio 3 acres
Y con eso se salvaron la vida y así, de verdad, nació la libertad y la propiedad privada. Yo creo que hay un elemento que yo no dejo de encontrar divertido en la historia de Estados Unidos, y es la enorme cantidad de experimentos utópicos que se empiezan en Estados Unidos, y en las primeras comunas de carácter socialista, etcétera, etcétera. Pero al final siempre acaba imponiéndose el sentido común, lo cual es muy de agradecer. Y eso también forma parte de la peculiaridad americana, porque en otros países se realizan los experimentos y luego encima se exportan, a pesar de que es obvio que son letales para el país donde han iniciado, ¿no? Bueno, yo creo que el elemento pragmático de Estados Unidos es una virtud de la que se ha beneficiado el conjunto del planeta a lo largo de siglos, ¿no? Y me parece muy interesante ese comentario. Dale. Yo quisiera preguntarle si alguien ha asumido el tipo de impacto que pudieron tener estas oleadas de inmigrantes, sobre todo los españoles, pero los europeos, incluyendo los españoles, sobre el proceso de formación de los partidos políticos en este país. Por ejemplo, ¿qué tanto influyeron todos esos anarquistas y socialistas en la formación del Partido Demócrata? El Partido Republicano viene de otra historia, pero es evidente que algún impacto tuvieron que tener esas oleadas de inmigrantes que vinieron de Europa. Entonces yo lo que quería preguntarle es si usted lo ha seguido y sí, si cree que hubo algún impacto. Sí. Bueno, hay varias cuestiones ahí que además me parecen de mucho interés. Estados Unidos estuvo a punto de tener un partido socialista. Es decir, hubo un partido socialista cuyo dirigente máximo era Eugene Debs, que por supuesto tuvo una enorme importancia en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Incluso llegó a tener representantes a escala local. El Partido Socialista finalmente en Estados Unidos se desintegra, yo diría que por 3 razones. La primera, que Debs, a diferencia de los socialistas europeos, era un socialista antibélico y desarrolla durante la Primera Guerra Mundial una campaña en contra de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y eso no solo significa que entra en prisión, sino que el socialismo queda deslegitimado. En buena medida queda deslegitimado ante la opinión pública. El segundo aspecto es que el socialismo también se divide en Estados Unidos como consecuencia de la Revolución Rusa. Y de ese partido socialista que se fragmenta surge un partido comunista americano en el cual tendría un papel muy relevante en la fundación John Reed, que, en fin, deben ustedes conocerlo, siquiera por la película de Reds, de Rojos, pero que es un personaje para mí enormemente interesante, por cierto, sepultado en la Plaza Roja de Moscú. Y hay un tercer elemento que es muy importante, que John Reed captó, pero que no consiguió que comprendieran en Moscú y que, por supuesto, explica por qué el Partido Socialista no fue más allá, y es el hecho de que era gente extranjera. Es decir, era gente que se podía permitir en esos años escribir en ruso, en Novi Mir, que podía escribir en yiddish, había varios medios en yiddish que eran socialistas o anarquistas, pero que no habían entrado dentro de lo que era la cultura norteamericana. Y eso los convertía de alguna manera en gente que podía tener una visión muy radical, pero no dejaba de ser un gueto. Hay una parte de esa gente que acabó derivando hacia el Partido Demócrata. No en el sentido de que identificaran las posiciones del Partido Demócrata con sus posiciones, pero sí en el sentido de que, por ejemplo, el Partido Demócrata tenía una visión más positiva de los sindicatos de lo que podía tenerlo el Partido Republicano. Y entonces, cuando mucha de esta gente abandonó la visión utópica de la revolución, de la implantación de la anarquía, etcétera, etcétera, y empezó a trabajar con medidas más prácticas, como podía ser, por ejemplo, la organización, la legislación laboral, etcétera, etcétera, la acción sindical, mucha de esta gente acabó orbitando de manera creciente en la línea del Partido Demócrata, también porque era gente que se había asimilado ya a la cultura americana. Es decir, los abuelos a lo mejor todavía hablaban solo italiano o hablaban solo yiddish, pero los nietos a lo mejor ya ni hablaban italiano ni hablaban yiddish, eran norteamericanos y tenían una visión distinta. En muchos casos se produjo además un fenómeno de asimilación
bastante rápido en los años de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, es muy interesante la cantidad, por cierto, notable, de españoles que eran socialistas y sobre todo anarquistas, aunque tuvieran negocios en Estados Unidos. Y además españoles que fueron muy activos en el periodo de la Guerra Civil Española, defendiendo al Frente Popular, etcétera, etcétera. Esta gente en la siguiente generación se ha asimilado totalmente. Los hijos ni siquiera hablan español, ya a partir de los años 40, se sienten identificados fundamentalmente con los Estados Unidos y, por supuesto, las visiones de carácter radical que pudieran tener sus padres o sus abuelos, ellos las han abandonado. Y eso sucede también con otros grupos, no solamente con españoles, sino también con ucranianos, con italianos, con polacos, etcétera, etcétera. Posiblemente, y esta sería otra de las razones por las que el exilio cubano es tan especial, el exilio cubano es el único exilio que ha mantenido la lengua y, de alguna manera, la preocupación por la política del país de origen a lo largo de décadas sin asimilarse. Sin asimilarse, quiero decir, en el sentido no de que se integren, que están integrados, sino en el sentido de romper totalmente las raíces que tienen, porque han pasado 2, 3 generaciones y ya no tienen ninguna relación con la España, la Polonia o la Ucrania de tiempo atrás. Y en ese sentido, el exilio cubano también es uno de los exilios particulares. El resto de los grupos, incluidos hispanos, acaban en el melting pot totalmente. Y en el caso de los españoles es muy interesante porque el final de la Guerra Civil marca un antes y un después. Con el final de la Guerra Civil, los españoles que hay aquí se asimilan. Y curiosamente hubo alguna colonia española muy radical, muy activa durante la Guerra Civil Española que estaba localizada en Tampa. Hasta donde yo sé no ha quedado nada de eso. Es decir, toda esa gente acabó totalmente asimilada dentro de la corriente general. Sí. Excelente exposición. Quisiera preguntarle, he estado leyendo de economistas que plantean, número uno, la equivocación actual de la política americana, de que muchos estudiantes que terminan tomando doctorados en ciencias, los están enviando de vuelta a la India, a China, y eso por un lado. Por el otro, de que por el hecho de que la sociedad americana, o sea, los que se consideran los baby boomers, está envejeciendo cada día a un nivel más interesante de aceleración, de que se van a requerir, de facto, no solamente esta inmigración a un nivel intelectual más alto, pero en todo caso la inmigración de personas, por ejemplo, chistoso con los comentarios del señor Trump esta semana, de mexicanos y la perspectiva de cómo contribuyen al hecho de que la fruta que comemos y los vegetales que se recogen en el campo posiblemente tienen un beneficio para la sociedad en general, porque ahí se está pagando muchísimo menos a este grupo de la sociedad. ¿Cómo explica entonces que la política americana pareciera ser, más allá de lo que pasó en septiembre 11, tan anti-inmigrante en estos momentos? ¿Alguno de ustedes tiene un iPhone? Sí. ¿Tú tienes un iPhone? Gracias, siempre quise tener uno. Bien, bueno, es una broma, Guillermo. Bien. De verdad que es broma, ¿eh? ¿Alguno de ustedes sabe de este iPhone el porcentaje del precio que se queda en Estados Unidos? No, señor. No llega al 20%. ¿Alguno de ustedes sabe el país que se lleva más en porcentaje de este iPhone? China. Alemania. Después Japón, después China. Estados Unidos está en cuarto o quinto lugar. Ahora, para que veas. Ahora, la razón está relacionada con 2 aspectos que yo creo que hay que corregir en Estados Unidos. Uno es que no tiene sentido que Estados Unidos forme científicos para luego perderlos. Y como hemos reducido en Estados Unidos el gasto en educación, en investigación, que no sea militar,
y además muchos de estos científicos se van. Alemania y Japón, sobre todo Alemania, se lleva más del precio del iPhone que Estados Unidos solamente por la cuestión tecnológica. Esa es una cuestión que yo creo que obliga a reflexionar en nuestras prioridades en educación, en investigación y en la gente que llega aquí. El otro es que, de verdad, que Estados Unidos es incomprensible sin la inmigración. Ahora, yo no estoy diciendo que se siga una política de puertas abiertas, no estoy diciendo que no haya que ser selectivo, no estoy diciendo que se permita a los cárteles de la droga apoderarse del sur del país, no estoy diciendo nada de esto. Pero Estados Unidos no se concibe históricamente como nación sin una inmigración constante y sostenida. Y eso ha sido desde antes de que existiera formalmente como Estados Unidos hasta el día de hoy. E incluso muchos de los personajes de extraordinaria importancia en la historia de Estados Unidos no son solo exiliados o inmigrantes, sino a veces norteamericanos de segunda o tercera generación tan solo. Y esto es algo presente, además, yo diría, en algunos de los personajes más extraordinarios de la historia de este país, como es el caso del presidente Lincoln, que tenía muy claro que efectivamente este era un país que se sostenía sobre los emigrantes que habían llegado y que todavía seguía sosteniéndose sobre ese tipo de emigrante, etcétera, etcétera. De modo que entre los desafíos que tiene Estados Unidos, a mi juicio, no tienen ustedes por qué compartir este punto de vista, pero está cuál es la política inmigratoria correcta, y no va a ser una política de formar a la gente para que vuelva al lugar de origen. No digo que en algún caso eso no tenga lógica, que haya gente que se forme en Estados Unidos y lógicamente quiera servir a su país de origen. Bien, yo eso lo puedo entender y me parece legítimo. Pero yo creo que hay que mantener una política de retención de cerebros, porque además ha sido siempre la de este país. No se colocó un hombre en la luna, no se hubiera colocado si se hubieran tenido demasiados escrúpulos con un oficial alemán que se llamaba Werner von Braun, por ejemplo. Y creo que también pasa por la educación y pasa también por la política de inmigración. Y esas son cartas que hay que jugar muy bien, porque en un mundo globalizado no jugar bien esas cartas puede tener consecuencias muy negativas. De modo que yo personalmente soy partidario de conservar los cerebros en este país y que nos regresen, para que no piensen que esto es solamente una cuestión teórica. Mi hija se graduó aquí en Estados Unidos. Yo espero que se quede en Estados Unidos y no regrese a España. Y está haciendo cursos de posgrado en China. Espero que se quede en Estados Unidos y no regrese a España. Y igual que tengo ese punto de vista sobre la educación, los cerebros, etcétera, lo tengo sobre la inmigración. Y determinados puntos de vista radicales contra la inmigración, yo puedo entender que satisfagan a ciertos sectores de la población de este país, pero no son realistas. No entro ya ni en consideraciones morales, simplemente no son realistas con lo que es la realidad presente y pasada de los Estados Unidos. César, darte las gracias por esto y además tu fabuloso, lleno de anécdotas estupendas. Pero me empiezo a recordar 3 cubanos, más para que lo añadas ahí como anécdota, lo busques ahí. Un personaje que murió en la casa de Washington, de apellido Millares. Y este señor inclusive murió allí porque tenía una fiebre, le entraba una fiebre, era amigo, era cubano, vivía allí, conocerás él, y le ayudó mucho, pero murió allí. Hay quien dice que murió hasta en los brazos de Martha Washington, una cosa muy romántica, pero no es imposible. Después otro personaje que mencionaste, lo de Varela, Félix Varela, que es otro de esos personajes, ¿verdad? Mencionaste como la logia. Pero bueno, el personaje en sí, todo el personaje va mucho más allá de eso. Que tuvo aquí entre Nueva York y la Florida, etcétera, etcétera. Y este otro personaje también, que es don Tomás Estrada Palma, que tuvo una vida, era más por ser presidente de la Primera República, ¿verdad? De la República. Es decir, que esos son 3 personajes que me gustaría que los pusieras, ya que tienes una serie de anécdotas estupendas
ahí que he aprendido muchísimo hoy, ¿verdad? Pero que esos 3 personajes cubanos sería interesante que lo vendieras por ahí para que formaras un libro maravilloso como haces tus cosas. Bueno, yo tuve que contenerme en el caso de los hispanos. He dado un par de pinceladas de la presencia de carlistas españoles en las tropas de la Confederación, más que nada por lo raros que eran esos exiliados, pero hubo muchos españoles combatiendo en unidades españolas en la Confederación. Hubo un porcentaje muy elevado que además venía de Cuba y que simpatizaba con la Confederación, no sé si por la esclavitud, porque en un momento determinado el único Estado que reconoció a la Confederación fue el Estado Vaticano. Supongo que habría distintas razones, pero hubo muchas unidades hispanas que eran hispano-cubanas. Y es un episodio realmente increíble. Las últimas unidades de la Confederación que siguieron combatiendo fueron unidades hispanas de españoles y cubanos. Gente extraña y, en fin, heroica y supongo que quijotesca también, ¿no? Entonces, no quise ceder demasiado a las anécdotas, pues nos perdíamos mucho, pero sí quise dar pinceladas de gente muy diversa que había terminado exiliada aquí en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.